diversos de la política en formato de entrevistas, dirigido y presentado por alumnos y docentes de nuestra área, abiertos a hacerte escuchar y enriquecerte en conocimiento, además de seminarios especializados de política internacional. Te invitamos a unirte a nosotros. Orgullosamente, Ciencias Políticas. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través del Complejo Regional Sur, te invita a formar parte de la licenciatura en Ciencias Políticas. Quédate y conoce lo que oferta. Al egresar, podrás ejercer de manera profesional en instituciones públicas, poder legislativo y ejecutivo, organismos electorales federales y locales, partidos políticos, ayuntamientos, asociaciones civiles, sindicatos. Te invitamos a unirte a nosotros. Orgullosamente, Ciencias Políticas. Somos una comunidad interesada en la formación de profesionistas enfocados en las ciencias políticas que permiten transformar y dar respuesta a los fenómenos políticos y sociales en nuestro país. El trabajo en conjunto con otras disciplinas como la filosofía, historia, relaciones internacionales y la economía les permite a nuestros estudiantes hacer uso de nuevas herramientas para impactar de manera eficaz en el entorno político y social tan complejo que nos rodea. Las distintas áreas dentro de nuestra institución permiten un eficaz desarrollo para todos nuestros estudiantes. Aquí han nacido grandes politólogos y proyectos. Uno de ellos es Nueva Normalidad, Diálogos desde la UAP, un espacio con invitados expertos tratando temas diversos de la política en formato de entrevistas, dirigido y presentado por alumnos y docentes de nuestra área, abiertos a hacerte escuchar y enriquecerte en conocimiento, además de seminarios especializados de política internacional. Te invitamos a unirte a nosotros. Orgullosamente, Ciencias Políticas. Somos una comunidad interesada en la formación de profesionistas enfocados en las ciencias políticas que permiten transformar y dar respuesta a los fenómenos políticos y sociales en nuestro país. El trabajo en conjunto con otras disciplinas como la filosofía, historia, relaciones internacionales y la economía. Somos una comunidad interesada en la formación de profesionistas enfocados en las ciencias políticas que permiten transformar y dar respuesta a los fenómenos políticos y sociales en nuestro país. El trabajo en conjunto con otras disciplinas como la filosofía, historia, relaciones internacionales y la economía
les permite a nuestros estudiantes hacer uso de nuevas herramientas para impactar de manera eficaz en el entorno político y social tan complejo que nos rodea. Las distintas áreas dentro de nuestra institución permiten un eficaz desarrollo para todos nuestros estudiantes. Aquí han nacido grandes politólogos y proyectos. Uno de ellos es Nueva Normalidad. Hola, hola, ya te oigo, Ambrosio. Permíteme. Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos. Sí se me oye bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Sí, bueno, antes que nada, damos la bienvenida a todos los compañeros presentes, al eh, maestro Jorge de Jesús Muñoz. El día de hoy continuamos con nuestro seminario de análisis político con el tema El trabajo voluntario de los socorristas de la ciudad de Puebla entre el impago y la solidaridad. Hoy, 13 de febrero, y pues damos la bienvenida. Nuestro compañero Abdiel leerá la semblanza para presentar también a nuestro ponente. Y nada más que se conecte porque creo que no se ha conectado. Bueno, leeré la semblanza, ya que no se encuentra mi compañero. Jorge Muñoz de Jesús es abogado y filósofo por la UAP, maestro en sociología también por la UAP. Actualmente es doctorante en sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y profesor de Derecho en la Universidad Alba. Asimismo, es miembro del Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur-E e Integraciones Regionales, Redes y cofundador del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana y Latinoamericana del Colegio de Filosofía UAP. Sus áreas de investigación son filosofía y sociología políticas, filosofía latinoamericana, cooperación internacional, hegelomarxismo, hermenéutica y fenomenología dialéctica. Y bueno, con eso damos la bienvenida a nuestro ponente para que nos empiecen a introducir un poco de eso. Nuevamente, muchas gracias y estamos a la orden. Sí, muchas gracias, Sam y José, por la presentación. Pues un gusto estar con ustedes. Recibí la invitación cordial del maestro Ambrosio Linares y me llamó mucho la atención, ¿no? Su proyecto de presentar las investigaciones, ¿no? Que algunos de nosotros y nosotras hemos estado haciendo a lo largo de nuestra carrera. Pues para mí es un gran honor exponerles, ¿no? Lo que investigué.
Tengo en cuenta que ustedes ya leyeron, ¿no? O al menos revisaron mi trabajo de investigación que llevé a cabo en la maestría, que fue acerca de los voluntarios de Cruz Roja, sede Puebla. Realmente yo quise abarcar más, ¿no? Por el tiempo y por los gastos, ¿no? Realmente solo pude aproximarme a algunos voluntarios de Tepeaca. Me parece que ese mismo compañero trabajó también en Tehuacán, ¿no? Entonces, de alguna manera tuve como una visión un poquito más multilocal. Bueno, mi trabajo consistió precisamente en ver el voluntariado desde una perspectiva crítica, ¿no? En el sentido en que a veces se idealiza el trabajo voluntario, no solo del socorrista, ¿no? Sino en cualquier tipo digamos, de actividad que se haga. La Cruz Roja, recordemos, pues es una institución privada que viene de Europa, específicamente de Suiza, para, digamos, guardar algunos aspectos que no cubre el gobierno. En el caso de Puebla, pues es una entidad privada con funciones que le pertenecen al Estado cubrir, ¿no? Como incidencias, emergencias, etcétera. Sin embargo, pues uno lo puede ver, ¿no? Como un trabajo impago. Se me hace muy interesante, ¿no? Que estos voluntarios dan de su bolsillo, dan de su tiempo. De hecho, hasta hay una disciplina corporal, como ustedes pudieron verlo, en donde ellos mismos ponen, ¿no? No solo dinero, sino también energías, en donde las personas pues se van deteriorando a partir de sus actividades, ¿no? Tienen gastritis, tienen estrés, ¿no? Por esas actividades, y de alguna manera eso fue lo que yo me enfoqué, ¿no? En ver cómo el capitalismo como sistema de reproducción social deja algunas actividades o servicios que no son cubiertos, y esos servicios son cubiertos por personal voluntario. En tal sentido, me fui aproximando desde, si lo vieron, desde la parte macro, ¿no? Contextualizando que vivimos en un sistema global de cooperación internacional y solidaridad, en donde las ONG son muy importantes, ¿no? Para el sostenimiento de todo lo que es los servicios sociales que dejaron de ser atendidos a partir del neoliberalismo por parte del Estado, ¿no? Y a partir de eso yo me voy desprendiendo de una serie de factores ya más meso, o sea, a nivel medio, en donde pues podemos ver a partir de la cuarta transformación que el Estado ya ha venido recuperando ciertos servicios, y cómo también se van desplazando las ONG, se va desplazando el servicio de la Cruz Roja a partir de Suma. Y posteriormente hice un análisis en lo micro a partir de las experiencias del voluntariado y cómo viven esa contradicción de que el pueblo, la sociedad los hace ver como héroes idealizados, ¿no? Que dan su tiempo, sus energías, que no perciben salario y por ende pues es algo caritativo, algo que viene más del heroísmo, ¿no? De la buena fe, ¿no? Del buen samaritano, y cómo ellos dialogan y discurren a partir de esa figura, ¿no? Que se les da desde lo social para enfrentarse a un campo en donde viven sus propias contradicciones, ¿no? Cruz Roja como institución no los dota de los insumos necesarios para generar este trabajo voluntario, el mismo Estado les pone trabas, la misma institución como empresa también percibe ingresos, ¿no? Ingresos que nunca llegan a los socorristas y ni siquiera llegan a los servicios que ellos brindan, ¿no? Para mejora de ambulancias, de algún insumo, ¿no? Que ellos requieren. Entonces, me parece muy interesante ver cómo todo esto se da en la figura del sujeto voluntariado, ¿no? De manera formal, de la ley, cómo define al voluntariado, que es aquel que ofrece algún servicio sin ninguna prestación, sin ningún salario. Y obviamente pues estamos hablando que esta figura únicamente se da en el modelo capitalista, dado que
En otro modelo de reproducción social, pues no se podría sostener el trabajo voluntariado, ¿no? Porque precisamente es la negación de esa paga, ¿no? Al generar algún tipo de trabajo. Si lo pudieron ver, pues quizás no reciben remuneración, pero sí se busca pues que se coloquen en ciertos puestos de trabajo, les da currículum, algunos quieren trabajar ahí mismo en Cruz Roja, ya siendo personal pago, ¿no? De alguna manera, pues esas son las claves, esas son, digamos, el eje que atraviesa toda mi tesis, pues es el concepto de solidaridad, de no verlo como una entidad abstracta, sino como una entidad histórica. También en el segundo capítulo, pues hago un rastro histórico de cómo se fue transformando el voluntariado, y si pudieron ver, pues fue desde la caridad, ¿no? Cómo se veía que la sociedad se amalgamaba a partir de ejercicios, digamos, de buena fe hacia el otro. Después lo coopta, ¿no? La iglesia, y la caridad únicamente aparece como un servicio a los enfermos, a los marginados, que surgen después de la época medieval, y ya obviamente en la época industrializada, pues todo ese lumpen proletariado, esas personas que quedan marginadas, ahora las retoma el voluntariado, ¿no? Pero ya no tanto como iglesia, sino también como un servicio del Estado independiente, que vemos también como pues se hace una brecha de género, ¿no? En donde a lo mejor los hombres estaban a cargo de las funciones públicas y sus mujeres, esposas, pues se dedicaron para hacerse presentes o visibles en la esfera pública, se dedicaron completamente al voluntariado. Entonces ellas, como damas voluntarias, comenzaron a hacer este tipo de gestiones que el Estado no se quería hacer cargo, y desde ahí, pues, por ejemplo, aquí en México se da la figura que la primera dama, ¿no? La esposa del presidente municipal, del gobernador, pues tiene que ser la directora también del DIF, que viene, digamos, haciendo esta misma reproducción de género, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues son un montón de vertientes, un montón de cosas. También intenté hacer un pequeño análisis psicoanalítico, ¿no? De cómo piensa el voluntariado, algún trabajo etnográfico, ¿no? De aproximaciones, de observación participante, aunque a lo mejor no soy tan portavoz de ellos, ¿no? En sus diálogos, pero de alguna manera, pues sí, se visibilizaron muchas de las contradicciones y muchas de las contradicciones capitalistas, ¿no? Que se generan a partir de esta actividad humana. Entonces, no sé si así está bien mi introducción. Fue muy general, fue muy amplia a lo que yo trabajé, pero si quieren acotar o quieren que yo dé más específicamente algún punto que les interese o les llame la atención, pues también me lo pueden decir. Y pues obviamente ustedes que son de la carrera de ciencias políticas, pues ver, ¿no? Esas contradicciones que se dan en lo político, ¿no? No solamente a nivel estatal, a nivel de leyes, a nivel de esta intersección e interrelación entre seres humanos, ¿no? De manera política, sino también a nivel individual, ¿no? Cómo se negocia, cómo se genera una subjetivación a partir de estas políticas públicas, a partir de esta propia política del voluntariado, que posiblemente sería una categoría, un concepto que se podría desdibujar, ¿no? Entonces, pues quedo a sus órdenes. Sí, pues muchas gracias, ¿no? Analizar esto de justamente el voluntariado, la repercusión y el papel que tiene dentro de un mundo, pues, propiamente deshumanizado. A veces cuestionábamos hace rato, estábamos dialogando, ¿no? A veces el voluntariado el voluntario, ¿no? Obviamente el miembro, pues, tiene que enfrentarse a cuestiones a veces éticas de debo actuar, no debo actuar, o cuál es la razón, ¿no? Y este sentido de solidaridad que muchas veces analizamos en clases que se empieza a perder en nuestra sociedad, pues nos da una mirada positiva hacia todo esto. Y bueno, le doy la palabra a mi compañera que quiere hacer una pregunta para ir introduciendo yo un poco el tema y nos puede ir desglosando más de su trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.
Sí, bueno, justo como mencionaba y existía esta línea tan delgada entre la vocación y la precariedad, me gustaría preguntarle si podría brindarnos algunos ejemplos de algunas situaciones que evidencien cómo los trabajadores enfrentan la falta de ingresos mientras ellos siguen comprometidos con su labor. Pues de hecho ese es el punto, ¿no? Que ni siquiera son trabajadores. Precisamente vivir en esa contradicción de ser voluntarios y al mismo tiempo, aparte de poner de su bolsillo, ¿no? Para su actividad propia, tiene que mantenerse, obviamente, porque pues nadie, digamos, nadie va a hacer su mecenas, ¿no? La primera contradicción que yo veo es que ningún voluntario es de escasos recursos, ¿no? Digamos, explícitamente no carecen de los servicios básicos o de los insumos básicos para vivir. Estaríamos hablando de una clase baja, clase media, baja, ¿no? Que sí puede tener esta posibilidad de generar un voluntariado, ¿no? La segunda contradicción entre lo que tú hablas, pues es que muchas veces se entrega totalmente, ¿no? El trabajo, el tiempo. Entrevisté a uno de los voluntarios tiene su apodo de Chapis, aparece en las entrevistas, ¿no? Que él pues realmente daba muchas horas y que de alguna manera él se frustraba, ¿no? Porque no podía costear ese trabajo voluntario. Otra contradicción que aparece entre esa vocación, ¿no? Pues es que muchas veces hay un rango de edad, ¿no? Generalmente son jóvenes que siguen estudiando otra carrera, que trabajan aparte, ¿no? Tienen alguna otra entrada de dinero y pues solamente hay como un margen en donde ellos pueden ser voluntarios. Por ejemplo, también adultos mayores ofrecen pues ese voluntariado, pero ¿por qué? Porque son edades o momentos específicos en donde ellos pueden ofrecer ese voluntariado. Muchas veces al ver que ya no es sostenible, pues dejan de asistir. Generalmente el rango pues viene siendo de 2, 3 años por mucho y dejan de ser voluntarios para que las nuevas generaciones se incorporen y los anteriores pues muy bajo porcentaje si entra a trabajar en Cruz Roja o en alguna otra dependencia que tiene que ver con esa actividad y la mayoría pues se dedica a otra cosa. Espero haberte respondido, Sam. Bueno, ya hay más manitas Sí, arriba, sí, pero no sé agradezco. con quién Sí, vamos. bueno, y pues ahorita para pasar ya justamente con eso, pues nombrar antes de darle la palabra a nuestro compañero, él justamente es voluntariado en bomberos, el servicio de bomberos, entonces es un claro ejemplo de lo que comentaba, ¿no? A veces son estudiantes que tienen que sacrificar tiempo, que tienen que sacrificar varias cosas, y pues bueno, yo quiero darle ese reconocimiento y darle la palabra para que él igual pueda expresar alguna duda y pueda comentarlo. Gracias. Sí, gracias. Hola, hola. Bueno, no sé si me escucho. Sí, sí, se oye bien. Bueno, me presento, soy Santiago Vázquez. Ahorita pues estoy haciendo la licenciatura en Ciencias Políticas, pero en mis tiempos libres, en mis fines de semana, soy, como lo dijo mi compañero Ernesto, soy voluntario aquí en la ciudad de Tehuacán, en el heroico Cuerpo de Bomberos de Tehuacán, en Protección Civil. Y pues comentar, ¿no? Lo que usted, nos decía, ¿no? Que ni siendo parte del gobierno, del municipio que es del gobierno, hay suministros, no nos quieren dar suministros, ¿no? Que a fuerza hay que pedir que mi director tiene que hacer el papeleo para pedir un porcentaje de dinero para que se pueda comprar suministros. Ahorita lo que pasó hace unos días era de que prácticamente hace 8 días, hace 15 días, pues la verdad, se acabaron los guantes. Varios compañeros se quejaron de que por qué no había guantes, porque es lo primero que tenemos que tener en las ambulancias, y es lo que nos decían los administrativos, es que no nos han dado el presupuesto para comprar los guantes. Pedíamos más equipo
de protección personal, lo que es cubrebocas, es que no hay dónde comprarlos, ¿no? Que no hay, y siendo del mismo gobierno, del mismo municipio, tampoco hay esa como posibilidad de decir, tengan acá hay dinero, compren. Es lo que comentamos aquí en Bomberos, los compañeros de paga y varios voluntarios decíamos, ¿por qué a otras corporaciones, a otras áreas como tránsito y X cosa, sí les dan patrulla, les dan X cosa, y a nosotros que ya tenemos patrullas viejas, que ya les fallan esto, porque a nosotros nos dan? Y lo que decíamos es que como a nosotros no le damos como tránsito, que por una multa ya es dinero extra, entonces a nosotros pues nos dejan en el olvido, ¿no? A veces cuando la necesidad de mismo Tehuacán hace años o hace tiempo que nada más funcionaba una ambulancia de bomberos. Aquí está todavía la Cruz Roja de Delegación Tehuacán, también a veces nos apoyan los servicios. Los mismos ciudadanos decían, le pedían al presidente, ¿por qué no hay ambulancia? Bueno, ya dieron ambulancia, ya hay ambulancias, ya hay esto, pero lo que no hay es personal porque no quieren contratar, que no hay plazas, que no hay contrataciones. Entonces a eso vamos, ya dan suministros, ya dan más unidades, pero ¿dónde va el personal? Porque hay muy pocos que son paramédicos aquí, en bomberos. Entonces eso es mi opinión, ¿no? Como bombero voluntario, yo por ejemplo, yo ya hice mi certificado en técnico en urgencias médicas básicas, ya tengo mi certificado como tú, por eso voy a bomberos para seguir aprendiendo de esa rama de lo prehospitalario, más querer saber la rama de la bomberotecnia, lo de los incendios, varias cosas. Hace poco, también, ¿no? Ya hay unidades, ¿no? Ambulancias. Hace poco tiempo, en noviembre, yo, a principio de guardia, del turno que entraba, yo salí de turno, pero a veces le digo que yo me quedo en todo el fin de semana a cubrir, llega un reporte de una explosión de un tanque de gas. Al ir las unidades, yo me voy en una ambulancia con la operadora, vamos manejando, al momento de ir a la explosión nos chocan, casi nos volcamos, pero pues la operadora maniobró para que no nos volcáramos. Y es lo que decíamos, también la ciudadanía pide a unidades, pero no saben, los conductores no saben conducir con precaución, ya que luego, no, por falta de educación vial, que es lo que tenemos aquí en Tehuacán, es el no saber cómo maniobrar tu carro para que pase la ambulancia, para que pase un vehículo de emergencia, porque hay unos que no saben, se ponen se ponen nerviosos al no saber qué hacer cuando tienes un vehículo de emergencia, ya sea ambulancia, camión de bomberos, una patrulla, no sabe cómo identificar qué hacer en ese momento. Entonces, yo justamente entré ya acabando mi certificado, me dieron en una escuela particular mi certificado, entré como bombero voluntario aquí en Bomberos, como le decía. Y ahorita pues se supone que como bomberos voluntarios tenemos la oportunidad de entrar como contratados, que nos contraten en un cierto tiempo, pero es lo mismo que digo, voy a preguntar a los administrativos, ¿cuándo hay contrataciones? Es que no hay plazas liberadas. ¿Y cuándo quieren abrir más plazas? Porque hay unidades, piden unidades, ya hay unidades, pero lo que hace falta es personal. Entonces, eso es mi opinión, ¿no? De que ya sea como la Cruz Roja, ¿no? Que también ellos, piden apoyo para comprar más suministros, hacen rifas, hacen carreras, y de ahí sacan para gasolina de ambulancias, sacan suministros, o a lo mejor hay unos que ya son de paga y pues se les tiene que pagar, ¿no? Porque pues hay voluntarios que pues a lo mejor tienen sus otros compromisos y no tienen el tiempo de ir a cubrir parte de tiempo. Entonces esa daría mi opinión, ¿no? Gracias. Sí, pues muchas gracias, Santiago. De hecho, pues
siempre, ¿no? Se atraviesa precisamente lo expuesto en la tesis. Obviamente dejé muchas cosas afuera, ¿no? Ejemplos y experiencias eran muchísimas, ¿no? Y a pesar de que entrevisté yo creo que a muy pocos, ¿no? O sea, realmente no fueron así masivas las entrevistas. Hice un pequeño mapita aquí, ¿no? Lo que tú tocas, ¿no? Hay que ver que todo eso está atravesado por las mismas contradicciones capitalistas, ¿no? Que realmente esos servicios están precarizados y esos servicios están, digamos, se ven empobrecidos, ¿no? Precisamente porque son servicios no productivos. Hay que ver, ¿no? Que precisamente este tipo de servicios que no quiere cubrir el Estado, no le importa cubrir, realmente la mayor parte de esa cobertura, ¿no? De incidencias que tienen, pues es a causa precisamente de la producción capitalista. O sea, muy pocas veces podríamos decir que es por una causa natural, ¿no? En la introducción de mi tesis yo digo precisamente eso, ¿no? Que a veces hasta lo natural es producido por nuestras relaciones productivas sociales, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, las inundaciones, las canículas, ¿no? Realmente son producidas precisamente por la producción masiva del capitalismo. Y eso precisamente hace que los servicios que cubren precisamente esas contradicciones y que no generan ganancias ni para el Estado ni para los privados, pues son los que son más desatendidos, ¿no? Al menos pues lo que es bomberos allá en Tehuacán, pues sí tiene que ver con el municipio, pero lo que es Cruz Roja, a pesar de que, digamos, brinda un servicio estatal, ¿no? Pues no deja de ser privado. Y a pesar de que el rostro, ¿no? De Cruz Roja son los socorristas, ¿no? Me decía una voluntaria llamada Diana, es la unidad a lo mejor más descuidada de esa institución. Ahora, también otra cosa que hablas, ¿no? De esa falta de conocimiento, falta de cuidado de la ciudadanía, ¿no? De alguna manera, cuando la ambulancia pues va a dar un servicio y que precisamente es de alto riesgo, ¿no? Sí, digamos, la ciudadanía no está preparada todavía para dar al menos ese espacio, ¿no? En las carreteras, híjole, sí, la mala educación vial, son muchísimas cosas también que lidia el estrés, ¿no? De los voluntarios, también la falta de apreciación de la propia ciudadanía, ¿no? Que sí, en lo abstracto se ven como héroes idealizados, pero realmente a cuántos respetan en la calle, ¿no? Entonces, digamos, aplaudimos los servicios voluntarios y cuando hacen sus desfiles, ¿no? Pero en la vida cotidiana, ¿no? Cuando nosotros tenemos que ir al trabajo, cuando se tiene que ir por los hijos a la escuela, pues ahí sí no hay ninguna educación ni ningún respeto hacia esa figura, ¿no? Sí, exactamente, y pues agradecemos al compañero que también nos expresó propiamente su experiencia y le damos la palabra a nuestro compañero de equipo, Abdiel, adelante. Sí, muchas gracias, Ernesto. No sé si me escuchan. Sí, se escucha. Bueno, siguiendo la misma línea que dejó el compañero Santiago, el voluntariado, quería preguntar en qué medida la transición histórica de la caridad a la filantropía profesionalizada ha despojado al voluntariado de su carácter transformador para convertirlo en un simple parche que compensa las carencias del Estado neoliberal. Y lo digo porque pues es cierto, actualmente existen muchos voluntariados, no nada más aquí en Tehuacán, sino en toda la región. Un ejemplo, pues justamente cuando se vino la canícula, aquí en la Sierra Negra, en la Sierra, pues hubieron demasiados problemas y las mismas personas pues se ponían a ver cómo es que iban a resolver. Y algo que también se dejó ver entre líneas, pues es que el Estado, que es el que se supone debe de tener o debe de resolver estos problemas de inmediato, porque para eso se supone existe un recurso que se guarda y se resguarda para resolver este tipo de problemas,
pues realmente es que el Estado no ayudaba en nada, incluso a muchas personas que en ese momento estuvieron ayudando, pues las estuvieron reteniendo, les estuvieron quitando el apoyo, e incluso se llegó a decir, se llegó a ver cómo es que el mismo Estado, el mismo partido que actualmente gobierna, pues recogía estos víveres y les ponía pues el logo de este mismo partido, ¿no? Así que pues en ese mismo sentido va la pregunta que le acabo de formular. Sí, muy bien. De hecho, igual es otro de los puntos muy interesantes con los que yo me topé, ¿no? Precisamente es, o sea, así lo desdibujé en la tesis, ¿no? O sea, no es un enunciado verdadero y para siempre, ¿no? Sino que siempre hay que acotarlo en su especificidad histórica. Desde mi punto de vista con esta investigación, para mí el voluntariado encuentra sus límites al momento de que quiere ser transformador, ¿no? O sea, realmente el voluntariado, al estar definido como una actividad humana impaga dentro de los lineamientos del propio sistema, llámese sistema económico, jurídico, político, ya está instrumentalizado. Es decir, todo voluntariado es parte del Estado y por ende es parte del mismo sistema. De hecho, yo, si se dieron cuenta en el primer capítulo, también hago como esa comparación entre categorías y conceptos en donde aparecían otros conceptos que podrían asemejarse a lo que es el voluntariado, en el caso de solidaridad, caridad y activismo también, ¿no? Militancia. Entonces, de alguna manera, hay muchos autores, ¿no? que discuten esa cuestión conceptual. Y conceptual me refiero no solo al momento formal, ¿no? Sino también al momento concreto. Ese, digamos, concepto de voluntariado ya está atravesado precisamente por la funcionalidad del sistema. Entonces, si nosotros queremos como llevar más allá el voluntariado, ¿no? Afuera de lo jurídico, afuera del marco formal, ¿no? Del derecho, de la política estatal y todo eso, ya no estaríamos precisamente hablando de voluntario. Voluntario, precisamente, yo utilizo la categoría de sujeto voluntario, aquel que está definido por la ley, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta situación. Y lo que yo veo es que si ya se quisiera ser revolucionario, si ya se quisiera transformar las estructuras sociales, el voluntariado estaríamos hablando de que toma una conciencia, ¿no? Toma la conciencia, si se quiere, de clase, y en ese momento que toma la conciencia y que él sabe que como voluntario solamente está aliviando las contradicciones del capitalismo y no yendo a la raíz para transformarla socialmente, ¿no? De manera radical, pues ya estaría tomando otra figura, ¿no? Que a lo mejor sería un poquito más llegado o digamos, atribuido a lo que conocemos como militancia, ¿no? A lo mejor también podríamos llamar en ciertos aspectos activismo también, ¿no? Pero yo creo que sí, el mismo concepto de voluntariado llega a sus límites y a sus contradicciones mismas, ¿no? Que no, o sea, no está ahí para transformar la sociedad, sino que simplemente está para hacerla más útil, ¿no? Digamos, es como la máquina limpiadora de basura del capitalismo. Entonces, suena feo, ¿no? Pasar del ideal del voluntario heroico a verlo como esta maquinaria limpiadora, ¿no? De lo que deja atrás el mismo capitalismo y su producción, pues sí es triste. Pero creo que quieres volver a preguntar algo, Misael. Sí, justamente dentro de esto, en el segundo capítulo creo que se hablaba sobre la paradoja del placer y pues en esto históricamente el voluntariado se ha construido sobre la base del bienestar emocional de quien ayuda, no es el placer,
La pregunta es, ¿cómo afecta esta búsqueda de satisfacción personal a la objetividad y a la verdadera emancipación de las poblaciones que se pretenden ayudar? Bueno, si entendí tu pregunta, sí, yo hice un jueguito como dialéctico entre lo subjetivo, ¿no? Las experiencias que se dan del voluntario, del sujeto voluntario, y las estructuras objetivas. Híjole, es un choque tremendo porque ellos no se hacen conscientes del todo, ¿no? De esa contradicción, como de la paradoja de ayudo, pero no transformo nada, sino que tienen como esta especie de reflexividad en donde ellos dicen, no cambia nada, no me dan lo suficiente para transformar, sin embargo estoy haciendo algo, ¿no? O sea, es como una justificación que llamamos en la sociología, ¿no? Una negociación, o en la psicología, una negociación que se utiliza para que siga siendo funcional esa actividad dentro de su proyecto de vida. Mm, Se me hace interesante, ¿no? Que cuando alguien, o por ejemplo yo que entrevisté a estos voluntarios, se les pregunta, ¿no? De cómo veían esa transformación o qué sentido tenía su actividad, pues ellos mismos se hacían conscientes, ¿no? De decir, pues es que al final todo queda igual, ¿no? O es el pan de cada día. Y se queda como un momento de silencio, y ahí es cuando fenomenológicamente en su experiencia pues se da esta ruptura de que se dan cuenta, ¿no? Son conscientes de que no están transformando objetivamente la realidad, y sin embargo siguen persistiendo, ¿no? En su momento, pero aún así estamos haciendo algo, ¿no? Al menos puedo yo presumir que me muevo, que hago algo, a diferencia de otras personas. Entonces sí está muy cañón digamos, ese choque, y digamos a nivel ya objetivo, pues realmente es eso, ¿no? O sea, como las estructuras sociales y el mismo sistema capitalista produce también esa subjetivación, ¿no? Entonces, digamos que es una determinación histórica, ¿no? Todo este conjunto de relaciones que produce la subjetividad del voluntario, y al mismo tiempo es una subjetividad, ¿no? Digamos que está determinada y que al mismo tiempo determina también el mismo actuar objetivo, pero a través de una experiencia propia, ¿no? Entonces, sí es interesante esa parte. No sé si respondí, te entendí bien la pregunta, pero eso respondería. Sí, muchas gracias. En un momento que se me ocurra otra pregunta, se la digo. Otra manita, no sé si quieras preguntar Ajá, algo. sí, bueno, quería hacer otra pregunta que de acuerdo pues a la precariedad laboral y generalizada que existe en Puebla, donde enfrenta distintos retos laborales con alta proporción de trabajadores que cuentan sin este acceso a la seguridad social, preguntarle cómo impacta a quienes buscan profesionalizarse en el área del rescate. Ok, es un tema interesante, ¿no? Porque también estamos hablando digamos, de proyectos de vida, y estamos hablando de profesionalización. Si se dieron cuenta, en la tesis es como un cúmulo de intersecciones, ¿no? Una de las intersecciones, ¿no? Por las que el voluntariado está ahí, pues es porque quiere una profesionalización. Ahora, es eso lo que también me llamó mucho la atención, que si van a ser voluntarios y que, digamos, esa es como su tirada, ¿no? De no percibir salario, esa necesidad de querer seguir profesionalizándose, eh, parecería que es como un engaño del emprendedurismo, ¿no? O sea, como una responsabilidad individual,
en la que cada uno tiene que hacerse responsable de lo que sabe, porque, bueno, ya lo sabrá su compañero Santiago, ¿no? Que también es voluntario y que es TUM básico. Es muy fuerte la disciplina, es muy fuerte, digamos, la violencia institucional, no solo de ahí, ¿no? O sea, hablando a grandes rasgos del área de la salud, en donde se pone mucha presión en las personas y no aparece en esta parte de que yo llamé el juego del paramédico, ¿no? En donde todos cumplen un rol muy específico y si ese rol no se cumple, entonces la culpa no solo es de quien falló en el momento del caso, ¿no? Sino también del que está a cargo, ¿no? O sea, del jefe que en ese momento está nombrado. Entonces, sí es un estrés muy, muy fuerte, ¿no? El que tienen para profesionalizarse o seguirse profesionalizando, que es otra contradicción del mismo sistema, ¿no? De que te exige demasiado para que tú te sigas profesionalizando, ¿no? Ya no me dejará mentir aquí Santiago, pues la tirada de meterse al TUM básico, pues es a lo mejor seguir al TUM a los siguientes niveles, ¿no? De profesionalización de técnico en urgencias médicas, intermedio, avanzado, y digamos también como bombero, pues hay distintas certificaciones, las mismas certificaciones caducan, tienen que seguir pagando, actualizándose, que igual es una colonialidad de poder de conocimiento, porque pues todas las certificaciones vienen de, pues de Estados Unidos, ¿no? Con modelos, con protocolos que no son aplicables a nuestro país y mucho menos a todos los países digamos, denominados como tercer mundo o subdesarrollados. Entonces sí es difícil, ¿no? Y también es muy costoso. O sea, conozco paramédicos que no solo quisieron quedarse como socorristas, sino también entrar en otro tipo de áreas y el equipo es costosísimo, ¿no? O sea, realmente no es fácil, digamos, mantenerse de manera cognitiva, de manera psicológica, genera mucho estrés, en algunos casos hasta mucha depresión, ¿no? Porque no se puede seguir avanzando, pero y todavía de eso tienen que lidiar con los gastos, ¿no? Por ejemplo, el equipo de bomberos, me imagino que ronda entre los 5,000, 10,000 pesos, ¿no? Armarse con un buen equipo, también los de alta montaña, son equipos súper costosos, ¿no? Entonces, no solo le sumamos, digamos, el estrés, ¿no? De que tiene que trabajar bajo presión, sin insumos suficientes, sin haber comido, ¿no? Sino también agregar los costos de todo lo que implica, ¿no? Y también el estrés de que se tienen que seguir profesionalizando. Entonces, no sé, Sam, si te respondí, eso sería lo que yo diría. Sí, gracias. Pues sí, coincido en que pues es algo como que complejo, ¿no? Ya que, por ejemplo, también le ha pasado a quienes buscan hacer, por ejemplo, meritoria y pues saben que no van a tener ningún tipo de remuneración. Bueno, le agradezco. Gracias. Claro, y de hecho, ahorita lo que dices, ¿no? Pues yo les decía como pregunta tramposa, no sé qué tan correcta era metodológicamente, ¿no? Pero sí los hacía entrar en un dilema de decir cómo describirías tu actividad voluntaria y ellos no sabían cómo nombrarla. En primer lugar decían, pues es que es un hobby, ¿no? Pero no, pues es que no es un hobby porque estoy haciendo algo para los otros, entonces no, pues es un trabajo, pero bueno, no es un trabajo porque no me pagan, entonces de alguna manera sí queda como en una laguna, ¿no? El voluntariado, porque ni es trabajo, ni es hobby, ni es otra cosa más que dar tu energía, tu dinero y tus fuerzas al propio sistema, ¿no? Sí, muchas gracias. Y bueno, vamos a dar la palabra igual a otra compañera que está aquí con nosotros para hacer otra pregunta. Adelante, Roxana. Sí, ¿me escuchan?
Sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera el voluntariado fuerza o rompe las relaciones de poder entre el salvador y el beneficiario? Muy buena pregunta porque, híjole, precisamente el tema de las relaciones de poder entre, no solo en voluntariado, sino en relación médico-paciente, en relación funcionario ciudadano, ¿no? Pues son ya trabajos muy interesantes, ¿no? Híjole, lo del voluntariado es increíble, ¿no? En ese punto me apoyo mucho de Simmel, por ejemplo, este sociólogo que habla sobre la pobreza. Eh, Hay igual como un movimiento muy interesante de manera política y social, porque existe como esa, subjetivamente se podría explicar y fenomenológicamente como un sentimiento de superioridad, no en el sentido quizás de arrogancia o soberbia, sino en el sentido de que yo soy voluntario porque alguien me necesita, ¿no? Entonces, es un juego muy interesante. No soy psicólogo, pero yo creo que debe haber muchas explicaciones, ¿no? A partir de esto, de cómo digamos, la figura de necesitado, de marginado, de, digamos, de pobre, ¿no? O de cualquier otra figura que aparezca como, digamos, separado de la idealidad de la sociedad, sirve, ¿no? También para justificar la existencia. Históricamente lo hemos visto, ¿no? Desde la caridad, cuando los pobres eran necesarios para que los buenos cristianos hicieran buenas obras y así pudieran salvarse, ¿no? Esta mala interpretación del cristianismo. Después, ¿no? En la solidaridad, digamos, más ya de manera estatal, pues se necesitaba a estas personas para que las mujeres o los hombres, ¿no? Que quisieran influir, ¿no? De manera voluntaria, pues también tuvieran un reconocimiento social, ¿no? Entonces, yo creo que sí se da como una figura de salvador, ¿no? En el sentido estricto de la palabra, pero es un poco más complejo, ¿no? Porque también la mayoría de voluntarios sí lo relacionan mucho con su fe, una religiosidad, ¿no? O sea, voy a ayudar o a salvar, ¿no? Como un servicio, ¿no? Que se pone como vocación. Entonces sí hay una relación de poder muy, muy cañona. Y yo no creo que el voluntariado pueda romperla en su actividad práctica, porque precisamente esa tan es una relación de poder, ¿no? Que estos protocolos o esta operación, ¿no? De ya aplicación de sus procesos de servicio, pues ya tienen lineamientos muy específicos, ¿no? Entonces, aunque ellos no quieran, ellos ya están generando muchas relaciones de poder en cuestiones de que a lo mejor la premisa es ser eficientes y eficiencia significa, digamos, económicamente, ¿no? Pues generar el mayor de los beneficios con el menor costo posible. Entonces, esa ideología económica atraviesa todos los servicios que hacen y desde una epistemología, ¿no? Desde una política de superioridad, pues ya se está dando esta relación. Entonces, yo creo que es muy difícil, ¿no? O sea, no creo que se rompa. Bueno, gracias por la respuesta y yo le quería formular otra pregunta. Plantea que el militante tiene un compromiso político más fuerte que el voluntario tradicional. En el mundo actual, donde muchas personas tienen poco tiempo por sus trabajos y estudios, ¿qué consejos le daría a un joven que quiere pasar de la simple ayuda ocasional a un compromiso más transformador y político?
Híjole, yo creo que la pregunta más grande, ¿no? Para empezar, yo creo que uno no puede, a mí no me gusta mucho el concepto de militancia, porque yo creo que fue en un momento específico histórico que se requería, ¿no? Como una especie de revolucionario, digamos, al margen de todo reglamento, de toda legalidad, ¿no? Me parece que actualmente yo no hablaría de militancia, sino hablaría de una praxis política, ¿no? De hecho, yo trabajé, ¿no? Un pequeño esbozo sobre lo que yo llamo fenomenología dialéctica, que es el darse cuenta subjetivamente de dónde estamos, cómo estamos, para proyectar esas idealizaciones al futuro y que eso sea una brújula de orientación para hacer nuestra propia praxis política. Es decir, cada persona o cada individuo tiene luchas, tiene resistencias que son negaciones externas, pareciera, ¿no? Se me niega el ser médico, se me niega el trabajar en gobierno, se me niega los servicios públicos básicos, se me niega la entrada a cierto lugar por mi apariencia, por mi color. Entonces, digamos, también atravesado por el género y todo movimiento social, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propia contradicción que lo lleva a su propia negación, en el sentido hegeliano, ¿no? O sea, hay una falta de reconocimiento. Entonces, el primer choque, ¿no? Que es de dolor, ¿no? Inmediato, ¿no? De que me están dejando al margen, es precisamente ese motor, ¿no? Que nos impulsa a querer cambiar las cosas. O sea, no es que ahora yo voy a ser parte de los voluntarios y voy a luchar, ¿no? No, porque esa contradicción yo no la vivo, ¿no? Yo no soy de ahí. Entonces, cada uno va a tener su propia resistencia, su propia negación. Y esto sí lo voy a hablar con mucha delicadeza. Sí tiene que haber una constitución teórica muy fina, ¿no? Eso también es la exigencia de leer muy bien nuestra época, de leer muy bien nuestra historia, de leer muy bien digamos, realidad, ¿no? Ahora, nosotros como estudiantes tenemos ese gran privilegio de poder analizar, criticar, ¿no? Ir más allá de lo que se nos presenta como realidad, ir más allá de los límites que nos impone el propio sistema, ¿no? Entonces, yo desde la fenomenología, ¿no? Hago esta universalización de que todas las luchas y todas las resistencias son válidas en el momento en que se universalizan dentro del sistema capitalista, ¿no? Entonces, ¿cuál es el común denominador? Pues ir en contra de las contradicciones del sistema capitalista. Ahora, ese compromiso de una praxis política, si quieres llamarle revolucionaria, ya va a ser propia también y no hablarlo desde manera individual, sino un compromiso ético, ¿no? Porque hasta qué punto nosotros vamos a luchar y hasta qué punto nosotros vamos a resistir, implicando también la vida, ¿no? Porque al final nos damos cuenta que el aparato estatal, ¿no? Que el aparato ideológico, si quiere subsumir toda, digamos, sublemación, ¿no? O sea, sea como sea. Entonces, digamos, sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque ahí sí entraría en conflicto filosófico y político, que es más importante la vida o la libertad. Pero insisto, nuestra orientación siempre tiene que ser la lectura de nuestro tiempo y la lectura de nuestra constitución propia, sí, como sujetos históricos. Entonces, sí, está muy cañón, ¿no? Que precisamente podamos hacer eso. Yo creo que es el trabajo de toda una vida. Igual si gustan leer mi artículo, pues ahí lo explico un poco más detenidamente. Ese es el resumen. Pero sí, yo diría eso. Y yo creo que tenemos una gran ventaja porque nosotros seguimos estudiando y precisamente no hay praxis política sin teoría. Así que estamos en muy buen camino.
Sí, pues de verdad es un tema demasiado interesante y enriquecedor analizar el voluntariado y la trascendencia tanto histórica, social, cultural y política que ha tenido propiamente, ¿no? A lo mejor no solamente en el estado de Puebla, sino a nivel nacional, a nivel local. Y bueno, antes de ir por el tiempo y concluyendo, queremos preguntar si entre el público alguien de nuestros compañeros quisiera hacer alguna pregunta o directamente pasamos a la última pregunta que tenemos formulada. Si alguien gusta participar, nada más levanta su manita y gracias. Bueno, pasamos a nuestra pregunta. En caso de que alguien más quiera animar, pues adelante. Sí, bueno, como última pregunta, preguntarle qué mecanismos considera que las instituciones deberían realizar para combinar este humanismo con la dignificación de labor de los rescatadores o voluntarios. Es un tema difícil porque si precisamente dentro de la exposición de la tesis ya está esa crítica, ¿no? De que es una instrumentalización del propio Estado y no solo a nivel estatal, sino ya a nivel internacional. Lo que es la solidaridad, la ayuda, la caridad, ya está súper, eh, digamos, cooptado por el sistema internacional de cooperación. Imagínate cómo está el propio Estado, ¿no? Que bueno, para mí es lo mismo, obviamente tiene sus niveles de análisis. Sin embargo, yo creo que desde la economía, mm, yo creo que no hablaría tanto de un humanismo, sino hablaría de una, eh, de un hacer conciencia, ¿no? De cómo este tipo de sujetos voluntarios son la representación material de todo lo que está mal en nuestro sistema, ¿no? Entonces, yo creo que hacernos conscientes de que el servicio a la actividad voluntaria es precisamente todas esas facturas que el capital no quiere pagar, haría que se resignificara el propio concepto del voluntariado y se criticara, ¿no? Desde la raíz. Entonces, en ese orden de ideas, yo diría que las políticas públicas irían más, a lo mejor no tanto a fortalecer el voluntariado, de hecho, como se está viendo en el gobierno de Morena, sino precisamente fortalecerlo desde el Estado. Entonces, digamos que el Estado sería el que brindara esos servicios, ¿no? Porque obviamente el capital privado nunca lo va a hacer, ¿no? Entonces, las políticas públicas tendrían que reforzar los servicios que pues, anteriormente no eran cubiertos por el Estado benefactor antes del neoliberalismo. Sin embargo, yo creo que con un poco más de conciencia histórica, ¿no? O sea, se me hace muy difícil hacer una reforma al voluntariado. Yo diría que sería más ser conscientes y críticos, ¿no? Desde nuestro Estado, para que el propio Estado se haga cargo, ¿no? De esas actividades y lo queremos llamar, digamos, una obligación estatal, ¿no? Para mí es muy difícil, ¿no? Ayudar o digamos, apoyar a los voluntarios. Yo creo que más bien sería darles un pago digno dentro del capitalismo, ¿no? Por su servicio, ya que pues en la crítica y la exposición uno se da cuenta que no es heroísmo, ¿no? Es explotación. Entonces yo creo que sería eso. Pues, sí, realmente sí, es en definitiva analizar esta dicotomía entre el salvador y el beneficiario, pues nos obliga a cuestionar si el voluntariado es un puente de la justicia social o es un espejo que refleja pues nuestras propias jerarquías, ¿no?
mientras que pues hay estructuras que ayudan y perpetúan un paternalismo, despojan de agencia al otro, pues las prácticas de horizontalidad y ayuda mutua demuestran que es posible romper pues dicho ciclo, ¿no? El verdadero desafío del estudio sociológico, considero, reside un poco en determinar y como lo menciona, ¿no? Si ese placer puede transformarse en un compromiso político que alivie ese síntoma y no volverse tanto ya esta mercantilización propiamente de dicho trabajo que a veces es de honrarse y es de respetarse, pero que no caiga justamente en esos prejuicios de lo hago por ser el Salvador, lo hago porque puedo hacerlo, ¿no? Y bueno, pues realmente fue un conversatorio demasiado enriquecedor. Yo en lo personal, cuando analicé cuando leí lo de voluntariado, digo, pues, ¿qué relación tiene, no, con las ciencias políticas? Pero después de este gran diálogo, o sea, nos damos cuenta que la relevancia y la importancia que tiene analizarlo desde esos enfoques, de los enfoques de las ciencias sociales y humanas, pues es realmente trascendental y es algo que muchas veces considero que como ciencia hace falta hacer y hace falta hacerlo desde esa parte fenomenológica y etnográfica sobre qué piensa la persona, ¿no? El sujeto. Y bueno, también agradecerlo porque estamos en el marco de la fundación de la Cruz Roja Mexicana. Entonces también, no es exactamente la fecha, pero nos encontramos en el marco. Excelente coincidencia. Y bueno, como este fue el tercer seminario, pues agradecemos su intervención, su participación a nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Complejo Regional Sur, y de la licenciatura en Ciencias Políticas. Le damos las gracias y un fuerte aplauso. Muchas gracias por su ponencia. Sí, muchas gracias a ustedes y la verdad es que sí fue un placer. Pues son preguntas que casi nadie me había hecho, ¿no? O sea, ni siquiera en mi examen profesional llegaron a tanta profundidad, yo creo fue más una cuestión técnica, ¿no? Pero no sé, excelentes compañeros, los felicito. Se ve que sí leyeron bien, criticaron muy bien y digamos que lo que me alegra, ¿no? Y lo que yo quiero que ustedes tengan en cada una de sus lecturas y en cada una de estas sesiones, ¿no? Ahora sí que con los que nos han invitado amablemente, pues es que las lecturas les interpelen, ¿no? O sea, que se sientan identificados, a lo mejor no en todo, pero sí a cierto nivel y saber cómo reaccionar, ¿no? Con esta, digamos, exposición, cuántas contradicciones, cuántas negaciones no tenemos y no nos damos cuenta o las pasamos de largo, ¿no? Entonces yo creo que los felicito, chicos, porque una excelente lectura, ¿no? Y muy, muy buenas preguntas. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, con esto nos despedimos una vez más. Esta fue la tercera sesión de nuestro seminario de análisis político del día 13 de febrero. Muchas gracias y nos vemos en las próximas sesiones. Sí, muchas gracias. Ahí estaremos pendientes a las próximas. Gracias, gracias. Somos una comunidad interesada en la formación de profesionistas enfocados en las ciencias políticas que permiten transformar y dar respuesta a los fenómenos políticos y sociales en nuestro país. El trabajo en conjunto con otras disciplinas como la filosofía, historia, relaciones internacionales y la economía les permite a nuestros estudiantes hacer uso de nuevas herramientas para impactar de manera eficaz en el entorno político y social tan complejo que nos rodea. Las distintas áreas dentro de nuestra institución permiten un eficaz desarrollo para todos nuestros estudiantes. Aquí han nacido grandes politólogos y proyectos. Uno de ellos es Nueva Normalidad, Diálogos desde la UAP, un espacio con invitados expertos tratando temas diversos de la política en formato de entrevistas, dirigido y presentado por alumnos y docentes de nuestra área.
abiertos a hacerte escuchar y enriquecerte en conocimiento, además de seminarios especializados de política internacional. Te invitamos a unirte a nosotros. Orgullosamente Ciencias Políticas.